¿Y si el hombre que más vociferó sobre la moralidad en París tuviera un secreto que pudiera destruirlo todo en una sola tarde? Hoy entrarás en una sala donde los aplausos esconden el miedo y una nota arrugada se convierte en la chispa que impulsa a alguien poderoso a confrontar su propia hipocresía. La promesa aquí no es una historia perfecta, es un giro crudo y humano, donde la verdad tiene un alto precio, pero te libera. Sentirás la ciudad respirar afuera mientras adentro la máscara comienza a resquebrajarse. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves. Porque este otoño ocurrirá ante tus ojos. Algunos días no empiezan con un grito, empiezan con un pequeño detalle que ya avisa de que todo va a salir mal. Esa tarde lo sintió mientras aún estaba sentado, antes de levantarse de su silla en el salón. El aire era demasiado caluroso, mezclado con tinta fresca y perfume caro, de esos que usa la gente importante. Afuera París resonaba con el ruido de cafés y carruajes, pero dentro todo era contenido y seco. Acababa de hablar de moralidad como si fuera una ley de la naturaleza, con una voz bien entrenada. Llevaba la barba pulcramente recortada, la chaqueta oscura sin una sola arruga fuera de lugar, los guantes doblados en el regazo. Por fuera, parecía el mismo hombre de siempre, el que no flaquea, el que manda y marca el tono. Por dentro, le picaba la garganta, como si hubiera tragado polvo de tiza. Y no era cansancio normal, era su cuerpo advirtiéndole de que había ido demasiado lejos fingiendo. Cuando llegaron los aplausos, sonrió como debía, pero sintió una punzada en el estómago en ese momento, porque mientras lo alababan por su honor y sus buenos modales, su mente solo buscaba un rostro. Y cuando se dio cuenta de que eso era lo que buscaba, se enojó consigo mismo por necesitarlo. En el pasillo lateral, lejos del público, un empleado del edificio llegó con un sobre pequeño y sin franquear. No tenía membrete, nada que le diera seguridad, solo papel barato y un doblado apresurado. El hombre se lo entregó rápidamente, sin mirar mucho, como si no quisiera formar parte de ello. Lo cogió y sintió que la mano le sudaba bajo el guante, un sudor frío que no encajaba en el lugar. Se quedó de pie junto a una ventana alta, escuchando risas educadas y tintineos de copas a lo lejos. Abrió el sobre allí mismo porque no podía llevarlo a su oficina sin volverse loco. La nota era corta, con la letra torcida, como si la hubiera escrito con rabia y poca compostura. Decía que sabían lo de la mujer y que si seguía soltando moralejas en público, lo destaparían todo. La leyó 2 veces, como si la segunda lectura fuera a cambiar las palabras, pero solo empeoró. A la tercera, su reloj de bolsillo dio la hora en punto y sonó como una sentencia. Su lengua se amargó, su rostro se sonrojó y arrugó el papel sin darse cuenta, con demasiada fuerza. Y lo peor, en el fondo, no estaba sorprendido, solo estaba aterrorizado de que finalmente lo acusaran. Regresó a la sala como si nada hubiera pasado, y eso fue lo más enfermizo. La facilidad con la que supo actuar. Saludó a 2 conocidos, oyó a uno decir que ese discurso era necesario y rió brevemente como si asintiera, pero por dentro contaba rutas de escape, como quien busca la puerta en medio de un incendio. Sentía la nota arrugada en el bolsillo como una piedra caliente. Cada cumplido que recibía parecía más íntimo de lo que debía ser, como si alabaran una mentira que solo él conocía en su interior. Un periodista conservador se acercó, diciendo que publicaría fragmentos esa misma noche, y sintió una rápida náusea, no porque odiara el periódico, sino porque sabía el poder que tiene un texto cuando quiere destruir a alguien. Él mismo ya había destruido reputaciones con una frase acertada, un adjetivo venenoso y un silencio estratégico.
Su mente empezó a conjurar hipótesis. Un rival político, un antiguo colega, alguien que había oído demasiado. Y entre estas hipótesis, el recuerdo de ella llegó como una punzada aguda. No era un recuerdo romántico. Era su rostro en un día cualquiera, con la mirada cansada de quien había aprendido a soportar el juicio sin pedir permiso. Estaba tan absorto en ello que ni siquiera notó cuando apretó demasiado el bolsillo, como si quisiera arrugar la nota hasta que se convirtiera en nada. Y entonces notó un detalle ridículo pero real. La punta de su dedo estaba marcada por el papel, una fina línea roja. Eso lo irritó más de lo debido, porque era la prueba física de lo que ya no controlaba. Salió antes de ser rodeado por los aliados, se inventó una cita y bajó las escaleras como si huyera sin correr. Afuera, el aire frío lo golpeó, trayendo de vuelta la ciudad. El olor a castañas en la calle, el humo de los carros, la gente hablando a gritos en los cafés, la música filtrándose por alguna ventana. Este siempre había sido el París peligroso. Para él, el París que condenaba por el placer del control. Pero en ese momento, el París vivo parecía más honesto que todo el salón. Subió al carruaje y preguntó por un destino que hacía tiempo que no pronunciaba en voz alta. El cochero confirmó con un «Sí, señor», sin comprender su peso, y observó las calles pasar, intentando no pensar en lo que vendría. Le temblaban las manos bajo la tela y se las apretó en la rodilla, como si eso lo ocultara. Cuando el carruaje giró hacia una calle más estrecha, con edificios antiguos y una iluminación tenue, su corazón volvió a latirle con fuerza. Se bajó antes de que el cochero se detuviera del todo, como si su prisa se debiera al miedo a perder la oportunidad. Se detuvo en la acera y se quedó unos segundos mirando la fachada, fingiendo normalidad. Pero lo cierto es que luchaba contra algo simple y humillante, el miedo a que ella ya no estuviera. No porque alguien se la hubiera llevado, sino porque había decidido irse, cansada de ser un secreto. Y esa posibilidad por sí sola dolía más que la amenaza de la nota. La escalera del edificio crujió al subirla, y el ruido parecía demasiado fuerte para el cuidado que siempre ponía en todo. La entrada olía a madera húmeda y jabón barato, nada que ver con los pasillos encerados donde se sentía dueño del mundo. Subió despacio, no sin aliento, sino porque cada escalón le recordaba cuánto evitaba ese lugar cuando no era urgente. En el segundo piso, vio salir a una chica con una palangana de ropa, con la cara roja de frío, y lo miró con curiosidad, como si reconociera que ese hombre no pertenecía allí. Se bajó el sombrero en un gesto automático. Llegó a la puerta y se quedó con la mano suspendida en el aire. Todo su cuerpo quería llamar y al mismo tiempo darse la vuelta, porque sabía lo que venía después, la parte donde tendría que verse a través de sus ojos. Llamó 2 veces, corto y discreto, como siempre, como si el propio golpe ya se disculpara por existir. La puerta se abrió apenas un palmo, y primero apareció su mirada, atenta, dura, cansada. Entonces abrió la puerta del todo y él vio el resto. Su cabello recogido al azar, una blusa sencilla, su piel con la palidez de quien vive bajo tensión constante. No sonrió, no hizo una pregunta dramática. Simplemente se quedó allí, sujetando la puerta con una mano, como dispuesta a cerrarla si él venía con otra mentira. Entró y la casa era pequeña, pero organizada como quien organiza cuando no puede permitirse perder nada. Una tetera. En un rincón, una tetera vieja con manchas de óxido, 2 vasos diferentes, libros apilados con papeles dentro marcando páginas. Cerca de la ventana, un sobre abierto y amarillento, sellado con el sello de una institución. Y reconoció el tipo de papel de inmediato, porque había visto docenas. Parecía una notificación, una negativa,
algo oficial que duele sin alzar la voz. Sintió una punzada de culpa, incluso antes de hablar, porque su mundo estaba hecho de estos pequeños actos formales de violencia, y él siempre había estado del lado que firmaba. Sacó la nota arrugada del bolsillo y se la ofreció como si eso lo explicara todo. Ella la tomó, la leyó en silencio, y su reacción fue la más auténtica del mundo. Ni asombro ni lágrimas, solo un cansancio que recorrió su rostro como si hubiera previsto que algún día esto sucedería. Le devolvió el papel y lo miró de una manera que pareció traspasar su chaqueta, su barba cuidada, su postura. Él empezó a hablar y salió de esa forma que él sabía expresar. Intentan derribarme. Esto es político. Hay gente esperándome allí. Y mientras hablaba, ella se dio cuenta de que solo hablaba de sí mismo. Siempre estaba en el centro, incluso cuando el riesgo recaía sobre ella. No la interrumpió, pero su mirada se volvió más serena, como si escuchara a un hombre repetir el mismo ciclo con nuevas palabras. Cuando él hizo una pausa para respirar, ella preguntó en voz baja, sin ira, como alguien ya cansado de luchar. ¿Había ido allí por ella? ¿O para salvar su propio nombre? La pregunta no fue un ataque, sino una última oportunidad. Se le encogió el estómago al no tener una respuesta agradable. Su silencio, en ese instante, lo dijo todo, y ella añadió, sin alzar la voz, «No quiero vivir más como si fuera mi culpa existir». Fue entonces cuando comprendió que lo que le dolía no era el posible escándalo. Era lo que le había estado haciendo durante años, todos los días, sin titulares. Intentó responder como siempre le funcionaba, ordenando las palabras, pero el orden no llegaba, se le formaba un nudo en la mandíbula. Volvió a mirar el sobre amarillento cerca de la ventana y preguntó qué era, casi involuntariamente. Ella dudó un segundo y lo acercó, como quien protege una herida que ya no sangra, pero que aún duele. Era una carta de separación, sellada y firmada, de esas que parecen corteses y terminan la vida de alguien en 2 líneas. Tenía fecha, número de protocolo y un «lamentamos informarle» que sonaba a burla. Dijo que la guardaba porque cuando intentaba explicarlo, nadie la creía sin papeleo, e incluso con papeleo seguían dudando de ella. Dijo que no fue un solo escándalo, sino un empujón tras otro, un comentario por aquí, un portazo por allá, hasta que se quedó sin argumentos. Y entonces ella lo miró y le dejó claro, sin dramatismo, que no iba a convertirse en rehén de su pánico. Él podía irse y arreglar su propia imagen, pero ella no iba a volver a esconderse. En ese momento sintió que algo desagradable se apoderaba de él. La certeza de que siempre había elegido el camino más cómodo, y por primera vez comprendió que su silencio no era prudencia, era dejarla sufrir sola. Salió del edificio como si llevara una pesada carga en la ropa, y no era el billete, era todo aquello a lo que nunca quiso enfrentarse. En la calle notó algo absurdo y concreto. Tenía las manos tan frías que apenas podía abrocharse el abrigo. Pidió un carruaje y de regreso, su cabeza libraba una batalla interminable. Si lo admito, caeré, y si lo niego, la destruiré. Cuando llegó a la redacción del periódico o a su oficina, ya había gente esperando como si fuera un día normal, y eso lo enfureció muchísimo. Un ayudante trajo un mensaje de sus aliados pidiéndole que se endureciera aún más en el discurso del día siguiente para acallar los rumores. Otro entró sin llamar y mencionó con indiferencia que ya habían oído cosas circulando en los cafés adecuados. Vio un borrador sobre la mesa con frases preconcebidas sobre castigo y ejemplo público, y sintió un verdadero nudo en el estómago. Hubo un segundo en el que se quedó allí, observando cómo se secaba la tinta en la pluma, como si incluso eso fuera demasiado lento para su urgencia. Entonces tomó una hoja en blanco y empezó a escribir sobre ella.
con una caligrafía peor que la suya, frases cortas, sin... No era una valentía hermosa, era la desesperación de dejar de ser dos personas a la vez. Y cuando doblaron el discurso oficial para que lo firmara, su mano se quedó paralizada en el aire, porque ya lo sabía. Si lo firmaba, lo volvería a pisar. No había dormido bien y no era por la ansiedad habitual. Era porque su cuerpo no se lo permitía, como si alguien lo estuviera pinchando desde dentro constantemente. Al cerrar los ojos, vio el pasillo lleno de gente, vio la nota, vio el rostro de ella sosteniendo la carta sellada. Se levantó más temprano de lo habitual. Se lavó la cara con agua fría hasta que le ardió la piel, intentando armarse de valor. Su barba pulcramente recortada no ocultaba sus ojos hinchados, y lo notó en el espejo con una ira contenida. En el café, la bebida sabía a agua amarga, y dejó la mitad en la taza, algo que nunca hacía. Se puso la chaqueta oscura, cogió los guantes y miró su reloj de bolsillo 3 veces innecesariamente. De camino, París era demasiado normal. Gente comprando pan, carros pasando, risas en los cafés. Esta normalidad le produjo una punzada, porque parecía como si solo su vida hubiera explotado por dentro. Al entrar al edificio, el olor a papel, tinta y cera de los pisos encerados lo golpeó como un recordatorio de poder, y en medio de ese olor sintió un pensamiento simple pero horrible. Siempre me he sentido seguro aquí. En el pasillo, antes de llegar a la sala de conferencias, empezó a ver indicios de que el rumor ya tenía dueño. Un colega que normalmente lo abrazaba, solo lo saludó desde lejos, con una sonrisa forzada, como si no quisiera compromiso. 2 hombres dejaron de hablar al pasar, y uno de ellos fingió ordenar sus papeles sin mirarlo. En un rincón vio a un joven periodista con un bloc de notas en la mano y una emoción apenas disimulada, casi hambre. Cuando le entregaron el texto oficial, contenía frases aún más duras, limpias y crueles, como si quisieran demostrar su fuerza. Leyó 2 líneas y sintió un vuelco en el estómago, porque las palabras no eran solo ideas, eran un arma afilada. Un asesor se acercó y le susurró, a modo de consejo: si hoy cometes un desliz, te abalanzarán. La frase resonó, porque sabía que ellos no se abalanzarían sobre él sin más, iban a usarlo como prueba para divertirse. Metió la mano en el bolsillo interior y apretó la hoja de papel en la que había escrito esa mañana, aquella llena de garabatos y prisas. Tenía la palma sudorosa y se dio cuenta de que temblaba ligeramente, no de frío, sino de decisión. Y cuando lo llamaron por su nombre, lo que sintió no fue el deseo de ganar, sino el miedo a volver a mentir. Al entrar en la sala, el ambiente era distinto al habitual. No era solo expectativa, sino una atención retorcida, como si todos estuvieran allí para medir la debilidad. Reconoció rostros que siempre le sonreían y vio que algunas sonrisas eran tardías, forzadas. Una mujer de élite agitaba un abanico lentamente, pero sus ojos estaban fijos en él, fríos, atentos. Al fondo vio a un grupo de hombres apoyados en la pared, susurrando y mirando de reojo. Al pasar, uno de ellos dejó de hablar al instante y el silencio se volvió más ofensivo que cualquier frase. Subió al podio y sintió la madera lisa bajo los dedos, familiar, solo que ahora parecía resbaladiza. En la primera fila, un viejo aliado sostenía su pluma suspendida en el aire, como si incluso la escritura esperara su tono. Abrió el texto oficial, leyó la primera línea y sintió una náusea rápida y real, como si fuera a tragar saliva y no pudiera bajar. Su mano se dirigió a su bolsillo interior y sintió la hoja arrugada en la que había escrito esa mañana, llena de garabatos. Le raspó la garganta y pensó con cruel claridad: si digo esto aquí, la destruiré con mi propia voz. Empezó a hablar.
y por un instante la sala creyó que sería el mismo discurso de siempre, pero su voz sonó diferente, menos firme, y eso hizo que alguien levantara la cabeza rápidamente, desconfiado. Dejó el papel oficial a un lado, sacó la hoja garabateada y la colocó encima, y el sonido del papel al golpear la madera pareció fuerte. Entre el público, una silla raspó ligeramente, y alguien se aclaró la garganta brevemente, como intentando disimular la sorpresa. Dijo que había pasado años usando la moralidad como escudo y que, en el proceso, se había vuelto injusto con quienes no tenían defensa. No entró en detalles íntimos, pero fue lo suficientemente claro para que todos entendieran lo que admitía: contradicción y cobardía. Un hombre a un lado negó con la cabeza como para interrumpir, pero se detuvo a media frase, porque interrumpir sería admitir que también tenía miedo. Vio a un periodista escribiendo a toda prisa, rasgando el papel con la punta del bolígrafo, y eso le provocó un escalofrío. Y cuando declaró que no apoyaría la condena que querían imponer ese día, la sala se tranquilizó por completo. Se oyó un murmullo sordo que se extendió rápidamente y sintió que se le enrojecía la cara. Era una mezcla de vergüenza y alivio, porque ya no había vuelta atrás. Terminó sin una línea dramática, porque no había forma de terminar bien. Cerró la página lentamente, como si cerrara una puerta desde adentro, y bajó del podio con las piernas pesadas. La sala no reaccionó ni con aplausos ni abucheos. Reaccionó con ese silencio humillante, porque te hace oír tu propia respiración. Al pasar cerca de la mesa principal, un hombre que siempre le estrechaba la mano fingió ajustarse el puño de la camisa y apartó la mirada. Otro, conocido por discursos aún más duros, soltó una breve carcajada, casi un «¿ves?», muy baja pero audible. La oyó y fue como recibir una bofetada sin mano. Una secretaria se acercó y dijo, en un susurro apresurado, que esto va a causar problemas y que ya se estaba solicitando una reunión urgente. Asintió sin mirar, porque si miraba parecería que pedía ayuda, y ya se había pasado la vida pidiendo ayuda desde su propia máscara. Se sentó en su sitio y notó que habían dejado un espacio a su alrededor, como si fuera un objeto incómodo. El reloj de bolsillo marcaba la hora dentro de su bolsillo y parecía hacer demasiado ruido, como si marcara el inicio de la caída. Y, en un rincón, vio al joven periodista marcharse antes del final, casi corriendo, como quien lleva un premio en la mano. Afuera, el castigo comenzó de la forma más común y cruel, con cortesía. En el pasillo la gente pasaba a su lado y le decía «disculpe» sin mirarlo a la cara, como si solo fuera un obstáculo. Un viejo compañero se acercó y le dijo, en voz demasiado baja, que lo mejor sería que se tomara unos días libres para calmarse. No era un consejo, era una expulsión encubierta. Al llegar al vestíbulo, el portero dudó un segundo antes de abrir la puerta principal, y ese segundo le dolió más que cualquier titular. En la calle, vio a dos hombres apoyados en una farola que lo señalaban, y cuando miró, fingieron hablar del tiempo. Subió al vagón con el pecho apretado, como si se le hubiera encogido la ropa, y les ordenó que fueran a su domicilio sin pensárselo dos veces. En el camino, sintió algo que nunca antes había sentido: miedo genuino de lo que otros le harían a ella, no solo a él, porque sabía cómo los rumores se convierten en hechos en las grandes ciudades y cómo las mujeres pagan el precio más alto, y por primera vez comprendió que la valentía no consistía en subirse al podio, sino en lo que venía después, cuando nadie aplaudía. Cuando llamó a su puerta esta vez, no fue tan discreto como antes. Fueron 3 golpes firmes, casi impacientes, como si su cuerpo tuviera prisa por arreglar algo que no se puede arreglar rápidamente. Ella abrió la puerta y su rostro ya mostraba una defensa preparada, porque sintió el peso en el aire incluso antes de que él hablara. Entró y se quedó allí, sin saber dónde poner las manos
Y eso decía mucho. Él, que siempre dominaba la habitación, estaba perdido en una habitación sencilla. Dijo que habló, dijo que se retractó, dijo que, en medio de la habitación abarrotada, reconoció la contradicción y dejó de insistir en la condena. No dijo lo hermosa que era, porque no lo era. Relató lo seca que era, lo fea que era y lo avergonzada que se sentía delante de todos. Ella escuchó sin interrumpir, pero su mirada no se suavizó de inmediato, y era justo. Solo preguntó en voz baja si lo hizo por ella o si lo hizo porque se dio cuenta de que el escándalo iba a estallar de todos modos. Intentó responder rápidamente y se quedó paralizado, porque la pregunta era la misma de antes, solo que ahora más pesada. Y entonces dijo lo más difícil para él, que lo hacía porque estaba cansado de ser un cobarde y que sabía que su cobardía siempre recaía sobre ella. Ella respiró hondo y por primera vez él vio una grieta en su control, no una lágrima, sino ese pequeño temblor en la comisura de su boca, como si alguien se estuviera conteniendo. La ciudad empezó a impactar sus vidas casi de inmediato. En el pasillo del edificio, alguien pasó apresuradamente y echó un vistazo al interior, curioso, como si quisiera confirmar quién estaba allí. Abajo, una voz comentó demasiado fuerte: «¿Es aquí?», y sintió que se le helaba la sangre al comprender que ya estaban olfateando la dirección. Ella recogió su abrigo con calma, pero le temblaba la mano al intentar abotonarlo, delatando un miedo que no expresaba. Él se acercó, no para salvarla, sino para hacer algo sencillo. Sujetó la tela mientras ella se abotonaba, sin tirar, sin dominar. Ella lo miró con ese pequeño gesto y pareció sopesar si era actuación o presencia. Él dijo que no quería que huyera a escondidas, como siempre, y ella respondió que nunca más volvería a huir como culpable. Y entonces comprendió la magnitud del cambio. No bastaba con confesar en discursos, tenía que soportar la calle, las miradas, la malicia cotidiana. Le preguntó si quería irse un rato, y ella dijo que podía cambiarse, pero que no iba a esconderse. Y en ese instante comprendió que su primer acto verdadero no era llevársela, era acompañarla con la frente en alto, aunque eso le costara el resto de su reputación. Salieron de su edificio al caer la tarde, cuando la luz ya era tenue y la calle tenía el bullicio habitual de gente que regresaba a casa. No fue una salida valiente en el sentido amable, fue una salida tensa, con cuerpos rígidos, como alguien caminando por un juzgado. Ella bajó primero, y él la siguió un paso detrás, no por caballerosidad, sino por instinto protector, intentando ver qué venía antes que ella. En la puerta, un vecino fingió arreglar un jarrón y se quedó mirando fijamente durante demasiado tiempo. Al otro lado de la calle, dos hombres dejaron de hablar al darse cuenta de quién era, y uno de ellos soltó una risa breve y descarada. Sintió el viejo impulso de distanciarse de ella solo para reducir el riesgo, y casi le dio náuseas, porque era un reflejo de años atrás. En cambio, se quedó. Ella simplemente se quedó. Y cuando ella caminaba y él caminaba a su lado, uno al lado del otro, sin tocarse demasiado, sin empujar, la calle parecía volverse más ruidosa. Había una mujer que apretaba su bolso contra el pecho como si fuera una ladrona, y ella lo vio, y su rostro se endureció. Él también lo vio y sintió que la ira crecía, pero no era la ira de una pelea. Era la ira de haber alimentado esa mirada durante tanto tiempo. Y en ese breve paseo de unos metros, comprendió que el precio de lo que había hecho no vendría de un solo golpe. Vendría en 1000 microhumillaciones diarias, y tendría que soportarlo sin pedirle que se adaptara. La máquina empezó a funcionar rápidamente. Esa misma noche apareció un mensajero con un breve mensaje de un aliado: «Necesitamos hablar de inmediato». Luego llegó otra nota:
de alguien de un rango aún mayor, diciendo que su presencia sería evaluada y que la institución no tolera desviaciones. La leyó y sintió un escalofrío, porque era la forma educada de decir «se acabó». En el periódico, una redactora junior le preguntó si quería tomarse unos días libres, con ese tono que finge preocupación. Se dio cuenta de que, en cuestión de horas, su mundo se había convertido en una sala llena de gente esperando a que finalmente se derrumbara. Ella, sentada a la mesita de la casa, lo escuchaba todo sin interrumpir, y él notó que presionaba la punta del dedo índice contra la uña del pulgar, un tic de ansiedad. Era el mismo gesto de quien contiene las lágrimas. Ella dijo que no quería que se convirtiera en un mártir por su culpa, y él respondió que no era así. No estaba pagando por ella, sino por sí mismo. Dijo que lo que le dolía era saber que él siempre tenía una opción y ella casi nunca. Y ella, con una honestidad sin ternura, dijo que tendría que demostrárselo al día siguiente, no esa noche, porque la noche es fácil, el miedo aún es cálido. La mañana es dura cuando todos te ofrecen una escalera para volver a la mentira. Al día siguiente, su caída se volvió común, rutinaria, burocrática. No fue un gran escándalo con la policía en la puerta. Fue el tipo de castigo que la gente poderosa usa sin ensuciarse las manos. En el periódico llegaron temprano con un montón de papeles y ese tono frío y urgente de reunión. Entró en la sala y enseguida notó algo. Nadie le ofreció un asiento cerca. Lo trataron como a un visitante en su propio lugar. Un hombre habló de imagen institucional y compromisos con el público, con palabras amables para decir, «Te has convertido en un problema». Otro le sugirió que firmara una declaración aclaratoria que podría poner todo en perspectiva, y comprendió lo que eso significaba. Una oportunidad para negar sin negar, para fingir arrepentimiento sin cambiar nada y para devolverla a la oscuridad. Sintió que se le secaba la garganta, se miró las manos sobre la mesa y vio, de cerca, un temblor que no pudo controlar. Su cuerpo quería volver a su antigua sensación de seguridad, y eso lo asustó porque vio lo adictivo que era. Preguntó qué querían que dijera exactamente, y la respuesta llegó en frases cortas, que lo habían malinterpretado, que habían exagerado, que nada cambia, y cuando se la imaginó leyéndolo, en ese momento sintió vergüenza, como si tuviera fiebre. Dijo que no firmaría. Simple, nada de palabras. Y entonces el rostro del hombre mayor se endureció como una piedra, porque entonces comprendió que no era un tropiezo, sino una ruptura. Mientras tanto, ella también sentía que el mundo se cerraba sobre ella, como siempre, solo que ahora más ruidoso. Un vecino llamó a su puerta por error, solo para echar un vistazo y confirmar que estaba allí. En el mercado, el vendedor, que siempre había sido cordial, tardó demasiado en devolverle el cambio y atrajo la atención de los demás, como si fuera un objeto de exhibición. Regresó a casa con una bolsa de pan y las manos frías, no de frío, sino de vergüenza mezclada con rabia. Él lo vio en ella al llegar, no en el llanto, sino en la forma en que acomodaba cuidadosamente las cosas en la mesa, como si cualquier ruido atrajera a más la gente. Intentó disculparse y ella lo interrumpió con una mirada, no por crueldad, sino por agotamiento. Dijo que una disculpa no recuperaría los años que esperó a que apareciera a la luz del día. Dijo que incluso ahora no quería ser la causa de su fin, porque eso sería una carga más para ella, y él respondió, por primera vez, sin defenderse: «Tú no eres la causa, eres la persona que escondí». La frase quedó suspendida en el aire, demasiado cierta para ser hermosa. Respiró hondo, se sentó lentamente y dijo que no sabía qué sería de ellos. Él siguió adelante, pero sabía lo que ya no aceptaría: desaparecer para facilitarle la vida a ningún hombre.
y comprendió que la mayor prueba no era enfrentarse a la élite, era aceptar que tenían derecho a no confiar en él simplemente porque hizo lo mínimo demasiado tarde. Lo que siguió fue una especie de silencio social que duele más porque no hay forma de defenderse. Las invitaciones cesaron, las puertas dejaron de abrirse. La gente que antes se aseguraba de que la vieran con él empezó a cruzar la calle. Lo notó en los pequeños detalles. El café donde siempre se sentaba siempre tenía una mesa reservada, pero esta vez nadie reservó. El camarero no fue grosero, fue neutral. La neutralidad, cuando se es alguien, se convierte en una sentencia. En el edificio del periódico, las decisiones empezaron a tomarse sin consultarle, como si ya hubiera sido relegado al pasado. Una tarde, oyó que lo llamaban por su nombre en un pasillo, seguido de una risa apagada, y al doblar la esquina, los hombres fingieron no decir nada. La ira aumentó, pero con ella llegó algo más. Recordaba haber participado en esto con otros. Recordaba haber oído rumores y no haber intervenido porque no se trataba de mí. Ahora se trataba de él, y vio cuánto corroe a alguien por dentro. Observó esta caída con una extraña atención porque conocía este proceso. Ella dijo una noche que la ciudad siempre hace eso. No te mata de golpe, te va quitando el aire poco a poco. Y él respondió que por primera vez respiraba solo, incluso con poco aire. Era una frase sencilla, pero encerraba una verdad. Había perdido mucho, y sin embargo, no se sentía tan sucio como antes. También empezó a reconstruir pequeñas cosas, y ahí es donde la historia se volvió más humana que cualquier gran romance. Reconoció a una antigua compañera de trabajo, una mujer que aún creía en ella, y logró dar clases particulares a 2 niños. No era glamuroso, era pagar facturas, comprar carboncillo, volver a casa con los dedos manchados de tinta y un cuaderno lleno de correcciones. Él lo vio y comprendió su fuerza, de una forma que no llega a los titulares. La fuerza para seguir adelante cuando nadie aplaude. Una vez abrió un cajón y le mostró un montón de papeles doblados. Rechazos, notificaciones, cartas formales, todo guardado como prueba de que no se había inventado lo que había pasado. Él miró esos sellos y firmas y sintió una vergüenza nueva, más adulta, porque reconoció el lado limpio de la violencia. Le pidió que los tirara, como si intentara liberarla. Ella dijo que no. Le recordó que había sobrevivido, y en ese momento dejó de intentar arreglar su pasado, porque comprendió que sería otra forma de controlarla. Empezó a hacer solo lo que debía haber hecho antes, estar presente sin ocultarlo. A veces eso significaba acompañarla hasta la esquina y soportar miradas de reojo. A veces significaba guardar silencio cuando ella necesitaba hablar de lo que le dolía. No era una vida fácil ni hermosa, pero era real. Y para ellos, la realidad ya era una victoria. Pasaron los años y con el tiempo, la ciudad encontró nuevos problemas, como siempre. París no se convirtió de repente en un lugar justo. Simplemente se llenó de otros chismes, otras tragedias, otras modas. Estaba distanciado del centro del poder, y esto le enorgullecía en días concretos, sobre todo cuando veía que sus antiguos aliados eran tratados como autoridades en su lugar. Había mañanas en las que se despertaba con ese reflejo de ir a su oficina y recordaba que ya no tenía oficina. Al principio parecía un castigo. Después se convirtió en una especie de purificación. Empezó a escribir de otra manera, sin la prisa por complacer al público, sin la necesidad de parecer impecable. Escribía sobre ética como alguien que aprendía tarde, con vergüenza y responsabilidad, no como alguien que daba sermones. No era el mismo hombre, seguía siendo duro, seguía siendo orgulloso, pero ahora reconocía cuando intentaba esconderse tras palabras bonitas.
Y cuando alguien intentaba obligarlo a volver a su antiguo papel, solo di que fue un malentendido y todo volverá a la normalidad. Sentía un asco físico, porque recordaba su mirada mientras sostenía la carta sellada, recordaba el frío pasillo, recordaba el silencio que él mismo había creado durante años. El precio era alto, sí, pero el precio de seguir mintiendo era aún mayor, y finalmente lo supo en su propio cuerpo. Ella continuó construyendo su vida sin depender de las promesas de ningún hombre, y eso fue lo que realmente lo cambió todo. Hubo momentos en que eran cercanos, compartiendo una rutina, y hubo momentos en que ella necesitaba distancia para sentirse completa de nuevo. Él aprendió a no convertir eso en chantaje emocional. Aprendió a no pedir gratitud por hacer lo mínimo. Se hizo conocida en un círculo pequeño, no en uno de élite, sino en gente que la respetaba por su trabajo. Clases, escritura, teatro, lo que fuera posible en ese contexto. A veces, caminando por la calle, aún sentía la mirada de reojo de alguien y su cuerpo se tensaba instintivamente. Estas marcas no desaparecen, solo se atenúan, y él también cargaba con cicatrices. La sensación de haber sido admirada por un personaje y de haber abandonado a alguien real por miedo. La vida continuó, sin un final perfecto, sin una escena de aplausos. Pero había una diferencia que no se podía deshacer. Ese día, él dejó de condenar públicamente lo que vivía en silencio, y ella dejó de aceptar ser una sombra. El mundo siguió adelante, pero ninguno de los dos olvidó jamás la sensación exacta del punto de inflexión, como si, durante unas horas, todo hubiera sucedido demasiado rápido y hubiera dejado cicatrices que, incluso curadas, todavía duelen cuando cambia el viento. Al final, la mayor inmoralidad no fue el amor, sino usar el silencio como arma y llamarlo decencia. Él perdió prestigio, ganó coherencia. Ella dejó de ser una sombra y volvió a existir con dignidad, con o sin él a su lado. Ahora la pregunta sigue en pie. ¿Cuántas veces la sociedad aplaude la máscara y apedrea la verdad solo porque es más cómoda? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y dime en los comentarios, ¿tendrías el valor de pagar el precio de la verdad? ¿O seguirías eligiendo el aplauso? Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.